Ya va a iniciar la grabación. Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buen día. En la presente sesión vamos a desarrollar el tema de teoría del proceso. Para ello les he preparado un pequeño esquema que nos va a servir de guía y sobre esa base vamos a ir desarrollando la sesión del día de hoy. Muy bien, entonces nuestro tema es la teoría del proceso. Muy bien, entonces, como generalidades, como nociones preliminares, podemos indicar lo siguiente. Recuérdense del ejemplo que mantenemos, ¿no es cierto? Aquella relación jurídica procesal entre Arnold y Helga. Resulta que Arnold se ha visto en la necesidad de iniciar un proceso judicial ejerciendo su derecho de acción. Ha formulado una demanda en la cual ha descrito su pretensión, la ha dirigido contra el órgano jurisdiccional para que éste lo evalúe, lo califique, declarando admisible esa demanda. Y en mérito a ello se le ha corrido traslado a Helga para que ésta pueda absolver esa demanda, ¿no es cierto? Entonces ese es el ejemplo que nos va a permitir entender también este tema. Muy bien, entonces resulta que el proceso se debe de entender como aquel conjunto de actos procesales ordenados sistemáticamente, organizados y secuenciales. El proceso, esto es un todo integrado por eh, actos procesales por etapas. Cada una de estas etapas tiene que eh, desarrollarse en forma secuencial cumpliendo requisitos establecidos en el Código Procesal Civil, de tal manera que la idea central radica en que el proceso viene a ser aquel conjunto concatenado de actos procesales y etapas. Muy bien, esto lo vamos a detallar más adelante, pero como idea central que se considere que el proceso es un todo integrado por actos procesales que se desarrollan en forma organizada, ordenada, en forma secuencial. El proceso también debe de entenderse como un instrumento que va a permitir el ejercicio de la función jurisdiccional, pero este instrumento lógicamente tiene que ser acorde a la ley, tiene que ser el debido proceso, de tal manera que aquí también opera esta premisa que radica en que el Código Procesal Civil establece los requisitos mínimos para garantizar que este instrumento sea el debido proceso. Muy bien. Tenemos a Littman. Littman sostiene lo siguiente. El proceso es la actividad mediante la cual se desarrolla en concreto la función jurisdiccional. Entonces sabemos de que una potestad del Estado, una función del Estado social de derecho, del Estado democrático, es la administración de justicia, justamente para evitar de que los seres humanos se hagan justicia de mano propia y así se complete el círculo de la violencia y de la venganza, ¿no? Eso no puede darse en un escenario democrático, de tal manera que el Estado ha asumido esa función de administrador de justicia y para ello tiene todo un poder, tiene el poder judicial, un poder apolítico, ¿no es cierto?, que aplica la ley, que interpreta la ley para solucionar esos conflictos de intereses. Si no hubiese ese poder apolítico, imagínense la solución del conflicto caería en manos de los particulares con los riesgos que ello lógicamente implica. Pero ya no estamos en ese estadio de la sociedad, estamos en un estadio de civilización, donde el Estado administra justicia. Y ese instrumento fundamental que el Estado utiliza no va a ser más que el proceso, ¿no? Por eso Littman sostiene de que
El proceso es la actividad mediante el cual se desarrolla en concreto la función jurisdiccional. Entonces, los órganos jurisdiccionales aplican, desarrollan ese proceso, ese conjunto de actividades procesales, pero la realizan dentro de formalidades, cumpliendo requisitos, garantizando derechos mínimos para, lógicamente, evidenciar un proceso eficaz, eficiente, que logre cumplir los fines de solución de conflictos, de materialización de la paz social, etcétera, etcétera, ¿no? El proceso consiste en un sistema integrado o compuesto por una serie de actos procesales realizados por las partes y el órgano jurisdiccional, debidamente coordinados entre sí y operados en forma sucesiva, enlazados por el fin fundamental de lograr la actuación de la ley y el derecho, y de decidir sobre las pretensiones deducidas mediante una sentencia o declaración final. Muy bien, entonces lo que observamos en un proceso es una fase inicial, una etapa postulatoria, donde las partes, lógicamente, ejercitan su derecho de acción y su derecho de contradicción. Luego de haber ejercitado esos derechos, se va a ingresar a otra etapa, la etapa probatoria, aquella etapa donde se va a analizar cada medio probatorio. El órgano jurisdiccional personificado en el juez va a analizar cada una de esas pruebas a efectos de darle una categoría o identificarlas como pertinentes o impertinentes. Y según ello va a ir formándose un criterio, va a ir fortaleciéndose el esclarecimiento de los hechos dentro de la conciencia del juez. Ello permite justamente el análisis de las pruebas. El hecho de que el juez pueda evaluar los medios probatorios le van a generar convicción al juez respecto de los alegatos que han sido desarrollados por las partes. Entonces, fíjate, es una etapa también importante. Y también ustedes van dándose cuenta de la secuencia que empieza a desarrollarse, ¿no es cierto? Tenemos una etapa postulatoria, ahora estamos en la etapa probatoria. Luego de que el juez haya analizado los medios probatorios, vamos a entrar a otra etapa, la etapa decisoria. Aquella etapa donde el juez ya ha construido un criterio, donde ya tiene la convicción de cómo ha podido ocurrir los hechos, de tal manera que sobre esa base el juez va a integrar a su juicio, va a integrar a esa reflexión la ley vigente, va a aplicar la ley vigente, interpretándola bajo los principios generales del derecho, interpretándola a la luz del título preliminar del Código Procesal Civil, va a aplicar la ley a la luz de la Constitución política del Estado, ¿no? Que viene a ser el norte supremo que debe dirigir la conciencia y la acción del órgano jurisdiccional, ¿no? Fíjate, entonces, tenemos una etapa decisoria, que inclusive va a calificarse como juicio. Y luego de que el juez haya expresado su decisión, vamos a entrar a otra etapa, la etapa ejecutoria, ¿no es cierto? Aquella etapa donde después de que la decisión ha adquirido firmeza, calidad de cosa juzgada, esta tiene que cumplirse en sus propios términos. La decisión del juez está para cumplirse. Ya no se puede cuestionar si es que ésta ha obtenido firmeza, es decir, contra esta ya no opera ningún recurso impugnatorio. En todo caso, la sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada y por lo tanto corresponde ahora ejecutar esa sentencia en sus propios términos. De tal manera que allí también observarán ustedes otra etapa fundamental del proceso. Entonces, de todo esto que les he mencionado, hemos podido
identificar la etapa postulatoria, la etapa probatoria, la etapa decisoria y la etapa ejecutoria. 4 etapas que se desarrollan en forma secuencial. No podría primero iniciarse la etapa decisoria y después formularse o iniciarse la etapa postulatoria. Eso sería algo ilógico, algo absurdo. De tal manera que hay que respetar esa logicidad del proceso, esa secuencialidad, ¿no? Entonces el proceso va a estar integrado por todo este conjunto de etapas. ¿No? Muy bien, entonces tenemos al proceso como un conjunto de actos procesales, ¿no es cierto? Y de etapas que se van a desarrollar en forma secuencial, organizada, sistematizada, donde se aplica, se cumple los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil. Prosigamos. Tenemos a Francesco Carneluti, nuestro gran amigo, ilustre jurista, que nos facilita la comprensión de estos institutos. Escuchen ustedes qué es lo que dice. Francesco Carneluti dice lo siguiente: proceso a un conjunto de actos dirigidos a la formación o a la aplicación de los mandatos jurídicos, cuyo carácter consiste en la colaboración a tal fin de las personas interesadas, partes, con una o más personas desinteresadas, jueces. Entonces resulta que en un proceso vamos a tener la presencia de los sujetos procesales. Por un lado vamos a tener a las partes, que van a estar integradas lógicamente por el demandante y por el demandado, pero a esa relación jurídico-procesal también se va a insertar, se va a integrar un tercero ajeno al conflicto, que viene a ser el juez. De tal manera que el proceso se va a componer a partir de la actividad de las partes y a partir de la actividad del órgano jurisdiccional. Pero se sigue manteniendo la idea de que esa composición de actos procesales realizados por las partes y también por el órgano jurisdiccional siguen integrando ese conjunto, ese todo íntegro que viene a ser el proceso. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre la etimología. El proceso va a derivar de la locución latina processus, que a su vez está integrado por 2 términos latinos: pro, que significa para adelante, y caedere, que significa caminar. De tal manera que la idea etimológica de proceso viene a ser caminar hacia adelante, ¿no es cierto? Y ello se va a plasmar también en la idea que se tiene de proceso en la actualidad. Proceso es un conjunto de actos procesales organizados, desarrollados sistemáticamente y secuencialmente. A lo largo de ese proceso, lógicamente, vamos a agotar etapas, vamos a quemar etapas que van a servir para que el órgano jurisdiccional construya una convicción, para que pueda tener claro cómo es que han sucedido los hechos y sobre esa convicción poder emitir una decisión que sea el resultado justamente de ese proceso. De tal manera que a partir de esto que les digo, podría obtenerse la verdad, ¿no es cierto? Pero lógicamente aquí hay límites, porque lo que el juez va a buscar, lo que debería de buscar en líneas generales, vendría a ser la verdad real. Sin embargo, la imposibilidad de la situación hace difícil que se obtenga la verdad real. De tal manera que vamos a tratar de buscar una verdad procesal, ¿no? Entonces, lo que el juez debería de tratar de encontrar
es la verdad real. Sin embargo, pese a la existencia de las dificultades, a veces no logra encontrar la verdad real, pero sí encuentra una verdad procesal. Esa verdad procesal va a resultar de todo ese proceso, de todo ese desarrollo de etapas, que va a permitir de que el juez genere una convicción sobre los hechos y sobre esa base poder emitir un fallo objetivo, un fallo que sea el resultado de ese proceso, que muchas veces, chicos, no es necesariamente armónica con la verdad real, ¿no? Entonces, lógicamente, a partir de esto que les digo, ustedes advertirán una revelación, ¿no? A veces hay contradicciones entre lo real y lo procesal, ¿no? Seguramente por la presencia de muchos factores. Quizás no se presentaron las pruebas en forma idónea, no se llegaron a presentar las pruebas que acrediten la verdad real. Entonces, bajo ese escenario no le queda más al juez que construir una verdad procesal, ¿no? Y a veces esa verdad procesal, vuelvo a decir, se contradice con la verdad real, ¿no? Quizás por ineficiencia de las partes que no presentaron los medios probatorios que debían de presentar. Muy bien. Lógicamente, el derecho romano interviene aquí fundamentalmente porque el derecho romano construye un proceso, pero de tipo contractual. De tipo contractual en el sentido de que las partes dentro del proceso romano convergen sobre, eh, sobre actitudes, conversen sobre conductas que ellos mismos acuerdan dentro de ese proceso. Este es un proceso romano que de alguna manera va a influenciar en el desarrollo del proceso en general. Y ello lo vamos a advertir al momento de estudiar las teorías que explican la esencia del proceso. Pero a efectos de adelantarles, lógicamente el proceso romano se convierte en antecedente del proceso moderno. Muy bien, en cuanto a la definición, tenemos a Davis Echandía, otro procesalista importante, que dice lo siguiente: el proceso es el conjunto de actos coordinados que se ejercitan por o ante los funcionarios competentes del órgano judicial del Estado para obtener mediante la actuación de la ley, en un caso concreto, la declaración, la defensa o la realización activa de los derechos que pretendan hacer las personas privadas o públicas, en vista de su incertidumbre o de su desconocimiento o insatisfacción. A partir de esta explicación se entiende de que el proceso se convierte en un instrumento que busca componer la litis, solucionar el conflicto. Conflicto procesal que puede desarrollarse en una diversidad de procesos judiciales. Tenemos el proceso civil, tenemos el proceso laboral, procesos contenciosos administrativos, procesos constitucionales, de tal manera que la definición también se va a extender a todos esos procesos, ¿no es cierto? Muy bien, el proceso sirve para la investigación, la prevención y represión de delitos y las contravenciones en materia penal, y para la tutela del orden jurídico y de la libertad individual y de la dignidad de las personas, en todos los casos, civiles, penales, contenciosos administrativos, laborales, constitucionales, etc. De tal manera que debemos de entender que
la definición que hace Davis Echandía también se aplica a otros procesos, ¿no? Ello no quiere decir que no exista autonomía entre el proceso civil, no exista autonomía y diferencia con el proceso penal, con el proceso laboral. Aquí solamente hablamos del concepto de proceso, que tranquilamente puede extenderse a los otros procesos. Ya, con esto no estamos diciendo que el proceso civil y el proceso penal sean iguales. Estamos hablando solamente del concepto de proceso, ya, que puede aplicarse, puede servir para entender el proceso penal, el proceso contencioso administrativo, laboral, etcétera, etcétera. Entonces, siguiendo a Davis Echandía, volvemos a reforzar y reafirmar. El proceso es el conjunto de actos coordinados que se ejercitan por o ante los funcionarios competentes del órgano judicial del Estado para obtener mediante la actuación de la ley en un caso concreto la declaración, la defensa o la realización activa de los derechos que pretendan hacer las personas privadas o públicas. En el caso de nuestro ejemplo, allí hay una vulneración del derecho patrimonial de Arnold. Arnold se ha visto afectado en su esfera individual, en sus derechos subjetivos. Su derecho patrimonial ha sido vulnerado. ¿Por qué? Porque Helga no quiere devolverle el préstamo. De tal manera que, ¿cuál va a ser la herramienta fundamental que va a servir para que Arnold tenga la posibilidad de que se le componga ese derecho vulnerado? Va a ser el proceso, aquella herramienta, aquel instrumento del Estado, aquel instrumento de la función jurisdiccional que va a permitir construir un proceso integrado por actos procesales desarrollados por las partes y el órgano jurisdiccional para poder obtener y esclarecer la verdad. Y sobre esa base, el órgano jurisdiccional poder emitir una sentencia respecto de esa pretensión de Arnold que busca que se le reivindique su derecho. Entonces el proceso es una herramienta, es un instrumento. Pero no es cualquier herramienta, no es cualquier instrumento. Es un instrumento formal que debe de cumplir garantías mínimas, requisitos mínimos. Tiene que respetar aquellos principios que hemos venido estudiando, ¿no? Que debe de contener, respetar, materializar aquellos principios que hemos venido estudiando. El derecho de acción, el derecho de contradicción, el debido proceso. De tal manera que no es una herramienta cualquiera, ¿no? Es una herramienta formal, es una herramienta de la función jurisdiccional. Busca la solución del conflicto, busca solucionar el conflicto de intereses intersubjetivo, busca como fin abstracto lograr la paz social en justicia. O sea, fíjense la gran importancia del proceso en un Estado social de derecho, en una democracia como la nuestra. Otro ejemplo podría ponerles a partir de la coyuntura de crisis política, social que hemos experimentado en las últimas semanas, en los últimos meses, un procedimiento de vacancia seguido, iniciado contra el expresidente Martín Vizcarra, y resulta de que, según, ¿no es cierto?, la posición del señor Martín Vizcarra, es un procedimiento que, por más que sea un juicio político, este no debe de vulnerar los principios constitucionales del debido proceso, no debe vulnerar el principio de presunción de inocencia, y por lo tanto, allí se ha ocasionado un conflicto, y por lo tanto se ha interpuesto una demanda competencial ante un tribunal, y ese tribunal lo que va a hacer,
lógicamente, es dar una solución a ese conflicto que se ha originado. Entonces, aquí ustedes podrán observar de que el proceso va a cumplir su función de instrumento para lograr allanar la incertidumbre, para lograr la reivindicación del derecho vulnerado, si es que así se ha demostrado dentro del proceso. Entonces, el proceso en líneas generales es una herramienta de la función jurisdiccional que busca la solución de conflictos de intereses, que busca construir paz social, un instrumento importante en un Estado social de derecho. Muy bien, tenemos otra definición de Eduardo J. Couture que dice lo siguiente. Couture afirma que el proceso es una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de la autoridad el conflicto sometido a su decisión. Entonces, el proceso va a ser el conjunto de actos procesales que se van a desarrollar en forma secuencial y progresiva, ¿no es cierto? Donde hay inclusive preclusión de etapas. Primero se desarrolla la etapa postulatoria. Esta etapa termina y ya no se puede volver a retrotraer hasta los inicios del proceso, sino que la etapa ya terminó. Se accede a una nueva fase del proceso, la etapa probatoria. Se desarrolla esta etapa de igual manera, precluye, termina y entramos a otra etapa. De tal manera que aquí se observa secuencialidad, progresividad. Muy bien, para obtener la decisión del órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional, como tercero ajeno al conflicto, tiene toda la potestad moral, por un lado, y fundamentalmente toda la competencia que la ley le ha asignado para resolver ese conflicto de intereses. Pero aquí va a operar un proceso lógico, abstracto, del pensamiento, el ser humano, que viene a ser lógicamente todo juez es un ser humano, lógicamente, y tiene todas las capacidades de ser humano, va a construir dentro de su esfera espiritual un juicio, una reflexión que va a permitir solucionar ese conflicto de intereses. Pero ese juicio no es resultado de la subjetividad, no es resultado de la imaginación. Ese juicio tiene que respaldarse en todo el desarrollo de esos actos procesales que se han desarrollado en forma secuencial, organizada, concatenada. ¿Mm? Y sobre esa base, el juez, que es conocedor de todo el derecho, tendrá que aplicar la ley pertinente, la norma adecuada, justamente para tomar una decisión que construya más democracia, una decisión que construya paz social. ¿No? Por eso es importante que todo esto se entienda, ¿no es cierto?, en forma, digamos, fundamental, porque el juez no solamente, las decisiones del juez no solamente tienen una implicancia dentro del proceso, no solamente tienen una implicancia que va a desarrollarse sobre los intereses de las partes, sino tiene una implicancia social inclusive, porque sus decisiones van a permitir construir democracia, si es que estas son justas, y va a tener un efecto contrario si es que sus decisiones son injustas. De tal manera, fíjense el rol a nivel de estructura social que cumple el órgano jurisdiccional, que cumple el juez. Por eso es importante que nuestros jueces
no solamente tengan formación jurídica, sino que hayan construido un criterio de justicia sólido sobre las características sociales, antropológicas de nuestra población, ¿no es cierto? Muy bien, prosigamos. Vamos a entrar a otra temática. A efectos de entender lo que significa proceso, conviene también diferenciarlo de otros términos o instituciones jurídicas. Por ejemplo, tenemos procedimiento y tenemos juicio. En cuanto al proceso, hemos comprendido de que el proceso viene a ser un todo integrado por actos procesales ordenados, secuencialmente, organizados. Muy bien, pero dentro de ese proceso, lógicamente, se van a desarrollar actos procesales que van a componerse, van a entenderse como procedimientos pequeños. Esos procedimientos podrían entenderse como las etapas que les he mencionado. Ello por un lado. Por otro lado, podríamos indicarles de que cuando se habla de procedimiento, se habla de aquel camino que debe de seguir el proceso. Y esto lo vamos a entender en palabras de nuestro amigo Francesco Carneluti. Nuevamente vamos a recurrir a él, que dice lo siguiente, ¿no es cierto? El proceso es como la suma de los actos que se realizan para la composición del litigio y el procedimiento como el orden y la sucesión de su realización. El proceso es el continente y el procedimiento es el contenido. Entonces, en mérito a esta noción de Francesco Carneluti, proceso es el conjunto de actos procesales, pero estos actos procesales tienen que seguir un camino, tienen que seguir un orden. Ese orden, esa secuencia, ese cumplimiento de requisitos viene a ser el procedimiento, ¿no? Tenemos a Hugo Alsina. Hugo Alsina dice lo siguiente: el procedimiento no es otra cosa que el conjunto de formalidades a las que debe someterse el juez y las partes en la tramitación del proceso. En consecuencia, el procedimiento es la manera como se surten y desarrollan las diferentes etapas y actuaciones que integra el proceso. Muy bien. Y también tenemos la propuesta de nuestro gran maestro, el doctor Nerio González Linares, quien nos facilita la comprensión a través de este planteamiento. Escuchen ustedes. A manera de conclusión, dice Nerio González Linares, cada una de las etapas que se van cumpliendo en el proceso, por ejemplo, la postulatoria, la etapa probatoria, decisoria, ejecutiva, de manera sucesiva, armónica, metódica y sistémica, hasta culminar en un todo, viene a ser el proceso. Mientras que procedimiento viene a ser el trámite incidental efectuado durante la suscitación del proceso o con anterioridad al mismo, cuaderno de excepciones, medidas cautelares. Muy bien, ¿cómo se entiende? Ello lo vamos a entender con el siguiente ejemplo. Dentro del proceso tal cual, existe la siguiente institución, ¿no?, establecido en el Código Procesal Civil: la institución de las medidas cautelares. Las medidas cautelares son providencias que van a permitir asegurar la decisión futura. ¿Cómo se entiende ello? Ello lo vamos a entender con otro ejemplo. ¿No es cierto? En el ejemplo de Arnold y de Heller.
Entonces resulta que hay un riesgo de que Helga no cumpla con la deuda, no cumpla con pagar la deuda. Hay un riesgo de que Helga transfiera la propiedad de su terreno, de su departamento, lo transfiera a un tercero. O finalmente, también hay riesgo de que Helga transfiera sus cuentas bancarias a un tercero. Para evitar ese riesgo, para evitar de que esa situación que podría darse en la realidad se evite, para evitarse todo ese riesgo, Arnold podría interponer una medida cautelar de no innovar, ¿no? Una medida cautelar que busca asegurar la decisión futura. Entonces, antes de presentar la demanda de obligación de dar suma de dinero, Arnold presenta la medida cautelar, con la condición que dentro de los 10 días posteriores se presente la demanda principal. Esa medida cautelar se va a tramitar como un incidente, como un cuaderno aparte. ¿Cómo es esto? Tenemos el proceso principal, que viene a desarrollarse, que viene a plasmarse y forma un expediente principal. Se formula la medida cautelar y se construye un cuaderno incidental. Entonces tenemos el expediente principal y tenemos el incidente cautelar, otro cuaderno aparte. Lo mismo sucede con las excepciones. Se tramita en cuaderno separado. Muy bien, entonces, de ese ejemplo que les he mencionado, se advierte de que allí hay un procedimiento cautelar que es más pequeñito que el proceso principal. Muy bien, entonces, lógicamente esto también lo vamos a entender de mejor manera con la práctica. Y eso vamos a tener que realizarlo en este tercer aporte. Estoy planificando una práctica que permita materializar todos estos conceptos a través de la simulación de procesos, ¿no? Donde se formen grupos y cada grupo asuma un rol. Un grupo asuma el rol de demandante, el otro grupo asuma el rol de órgano jurisdiccional y el otro grupo asuma el rol de demandados. De tal manera que ahí, con el ejemplo, vamos a reforzar en gran medida, ¿no es cierto?, la comprensión de esta teoría. Muy bien, prosigamos. ¿Y qué viene a ser el juicio? El juicio viene a ser aquella reflexión que el juez va a construir en su intelecto, en su esfera espiritual. El juez va a construir una reflexión, resultado de todo el desarrollo procesal que se ha venido dando, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tenemos al proceso, conjunto de actos procesales ordenados en forma secuencial. Por otro lado tenemos al procedimiento. Procedimiento debe de entenderse como el orden, la secuencia de los actos procesales, como el conjunto de requisitos que se debe de cumplir para darle orden, para darle organicidad, secuencialidad a esos actos procesales. Y tenemos juicio como aquella declaración, aquella reflexión que el juez va a plasmar a partir del desarrollo procesal, ¿no es cierto? Es esa capacidad que tiene el juez para poder reflexionar, para poder construirse una verdad. Eso viene a ser el juicio, ¿no?, que va a plasmarse justamente en la etapa decisoria. Muy bien, sintetizando, vamos a indicar lo siguiente. Proceso es el vehículo que transporta la pretensión material. El procedimiento
el camino por donde ha de discurrir el proceso. Por tanto, la pretensión y juicio vendría a ser la resultancia crítica del contenido intelectivo y espiritual que se forma el juez. En primer término, sobre la eficiencia del vehículo procesal utilizado, proceso, si se ha seguido el adecuado camino procedimental, procedimiento, y por último, si es viable la pretensión material a través de la declaración judicial en la sentencia, que puede ser estimatoria o desestimatoria, bien en cuanto al fondo o simplemente prejuzgando la definitiva decisión en cuanto a la forma. Entonces, por un lado tenemos al proceso, por otro lado tenemos al procedimiento, y aquí para reforzar, según la propuesta, al juicio, que viene a ser aquella capacidad intelectiva que tiene el juez, se debe de insertar lo siguiente: ese juicio debe de realizarse sobre el cumplimiento del debido proceso. Es decir, el juez deberá de preguntarse, ¿el proceso ha sido el debido proceso? Primer juicio de valor respecto de ese proceso. El segundo juicio que debe de realizar el juez será si se ha cumplido, ¿no es cierto?, con el esclarecimiento de la verdad, ¿no es cierto? El siguiente juicio va a ser el siguiente: si es que le corresponde o no el derecho al demandante. Entonces, el juez reflexionará si es que la pretensión tiene cabida o no, y a partir de ello podrá emitirse un fallo que podría desestimar la pretensión, o finalmente también podría declarar la fundabilidad de la pretensión, de tal manera que el juicio va a convertirse como una etapa importante también, donde el juez va a reflexionar, va a formarse una convicción respecto del proceso, respecto de los hechos que se han probado a lo largo del desarrollo del proceso, y sobre esa base va a tener que emitir una decisión que no necesariamente va a ser acorde a la pretensión. Recuerden ustedes de que el órgano jurisdiccional es imparcial, se pronuncia sobre la verdad procesal que ha sido obtenida a lo largo del proceso. Muy bien, prosigamos. Vamos a hablar ahora sobre los fines del proceso. ¿Para qué sirve el proceso? Aquí hay una serie de teorías que van a poder explicar la esencia del proceso. ¿Para qué sirve el proceso? Tenemos teorías sociológicas que establecen que el proceso es una herramienta que permite obtener paz social. Es una herramienta fundamental que permite que el órgano jurisdiccional asuma un rol social, porque las decisiones del juez, lógicamente, no solamente tienen una implicancia en cuanto a las partes, no solamente es para Helga y para Arno, sino que tiene una implicancia mucho más trascendente, porque va a permitir construir paz social, evitar que el conflicto se desarrolle, evitar que el conflicto se consume, evitar que el conflicto se solucione por mano propia, lo que implica en muchos casos violencia, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, el proceso tiene un rol social. Esta teoría sociológica, lógicamente, se va a plantear a través de dos vertientes. Aquella que sostiene que el proceso sirve como un mecanismo para solucionar conflictos intersubjetivos, puros, con instrumento que sirve para solucionar conflicto entre particulares, entre personas,
entre Helga y Arnold, entre Roberto y Carlos. Es una herramienta que sirve para solucionar ese conflicto concreto, intersubjetivo y concreto. Pero aparte, hay otra vertiente que sostiene que no solamente el proceso sirve para darle paz, para solucionar el conflicto intersubjetivo entre Arnold y Helga, sino que también el proceso puede servir para construir, para solucionar el conflicto entre instituciones o entidades públicas, entidades que representan a grandes sectores de la población. Por ejemplo, podríamos tener como ejemplo lo siguiente: los procesos laborales no solamente buscan la solución de un conflicto laboral. Concretamente, Roberto ha sido despedido, así que Roberto formula su demanda de reposición y la dirige contra su empleador. No solamente tiene esa connotación concreta, sino que el proceso va más allá, como una herramienta que busca solucionar el conflicto y mantener, garantizar la paz social. En este ejemplo, en este proceso laboral, evidenciarán de que por un lado, Roberto representa a la masa de trabajadores y por el otro lado, en la otra vereda, el demandado empleador representa a la clase empresarial, de tal manera que el proceso también va a servir para solucionar conflicto desarrollado entre agentes que representan a grandes grupos sociales. ¿No? Muy bien, y lo mismo podríamos decir de este proceso competencial, ¿no? Que tiene una implicancia social, que tiene una implicancia, digamos, para el desarrollo de la gobernabilidad y para evitar la crisis política y social. Entonces el TC tendrá que pronunciarse sobre esa demanda competencial y emitir una sentencia que justamente allane, evite y solucione la crisis política y social. Entonces fíjense la gran trascendencia que tiene el proceso desde un punto de vista sociológico. Muy bien, luego tenemos teorías jurídicas. Tenemos teorías jurídicas como las desarrolladas por Helbig y Kitsch, que sostienen que el proceso es una herramienta jurídica que permite reivindicar el derecho vulnerado. Entonces, es una teoría pura que circunscribe al proceso dentro de una dimensión netamente jurídica, ¿no es cierto? Que también tiene validez. Pero también no nos olvidemos que el proceso jurídico, el proceso judicial también tiene implicancia social, porque es una herramienta para la consecución de la paz social, ¿no es cierto? Teoría existencial de Wobbs. El proceso es un instrumento de satisfacción de pretensiones. El Estado, a través de la función jurisdiccional, atiende las quejas sociales convertidas en pretensiones. Muy bien, entonces aquí se observa de que el proceso va a servir como una herramienta que busca materializar, busca garantizar el derecho que tiene el ser humano para poder accionar a través de una demanda, poder plantear una pretensión y poder reclamar la reivindicación de un derecho, la compensación del derecho vulnerado, de tal manera que el proceso se va a convertir como el vehículo para canalizar aquellos reclamos que tiene el individuo, que tiene el ciudadano, y que el Estado está en toda la obligación de darle trámite, de atender esas reclamaciones. Ello no importa necesariamente que se le dé la razón al reclamante, sino que importa que se inicie un proceso, un debido proceso, donde
se plasme los principios constitucionales, derecho de acción, derecho de contradicción, debido proceso, y sobre esa base poder atender, no el reclamo tal cual, sino atender esa tutela jurisdiccional efectiva que es un derecho constitucional fundamental de la persona. Muy bien, finalmente tenemos la teoría del litigio, va a ser desarrollada por Francesco Carneluti. Sostiene que el proceso se origina en un conflicto material de intereses. Y aquí vamos a regresar nuevamente a nuestro ejemplo. Resulta que en un escenario de globalización, en un estadio de civilización, como el que actualmente lo vivimos, lo experimentamos, todo es comercio, todo es transacción económica. Hay una transacción de bienes y servicios, de intercambio de bienes y servicios. Muy bien, entonces, en este escenario globalizado de economía, lógicamente, es probable que surtan conflictos, es probable de que se presente controversias, como las propias de nuestro ejemplo. En un primer momento, Helga necesitaba de dinero para invertir, así que ese dinero lo ha encontrado en la voluntad de Arnold. Y Arnold, para garantizar su derecho patrimonial, ha suscrito un documento, un contrato con Helga, donde se ha fijado una serie de cláusulas que garantizan el pago cronogramado de la deuda. Sin embargo, en este escenario real, Helga no ha podido cumplir con el pago de la deuda por X motivos, ¿no? Ha afrontado otras deudas, ha priorizado otras deudas, finalmente, qué sé yo, ha sufrido de repente un robo, qué sé yo, situaciones que no han permitido de que Helga cumpla con la deuda respecto de Arnold. Ante tal situación, Arnold se ha visto en la imperiosa necesidad de recurrir ante Helga, agotando las vías previas, las vías autocompositivas. Fracasando estas, Arnold ha ejercitado su derecho de acción, ha interpuesto su demanda en la cual ha plasmado su pretensión, la ha dirigido ante el órgano jurisdiccional y se ha iniciado un proceso. Entonces, Carneluti también está en lo cierto. El proceso se va a originar a partir de un conflicto de intereses que se desarrolla en forma natural, en un escenario real, propio de una civilización globalizada como la actual. ¿No? Entonces, Carneluti también está en lo cierto. Muy bien, entonces, lógicamente, el proceso debe de entenderse como un instrumento que tiene el fin de poder solucionar los conflictos de intereses en forma concreta y tiene como fin abstracto lograr concretizar la paz social en justicia. Y allí va a estar establecido en el Código Procesal Civil, en el artículo 3 del Código Preliminar. Y vamos a darle lectura. Vamos a darle lectura. Muy bien. A ver, denme un segundito. Aquí lo tenemos. Aquí está. Título preliminar del Código Procesal Civil. Artículo 3. Fines del proceso e integración de la norma procesal. El juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre.
ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. Muy bien. Entonces, a partir del título 3 del Código Procesal Civil, podemos disgregar dicho artículo en lo siguiente. Por un lado, tenemos un fin concreto. El fin concreto viene a ser resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica. En ese ejemplo de Arnold y de Helga, ¿hay allí un conflicto de intereses intersubjetivo o no? Por supuesto que lo hay. Allí hay una vulneración al derecho patrimonial de Arnold y en consecuencia se ha originado un conflicto de intereses intersubjetivo, un conflicto entre Arnold y Helga. Entonces el proceso tiene como finalidad concreta solucionar ese conflicto concreto a través del pronunciamiento del juez, pronunciamiento que, vuelvo a decir, se debe de ajustar al debido proceso, cumplir las garantías mínimas, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la finalidad abstracta, ese artículo 3 también va a establecer que el proceso cumple un fin abstracto. Ese fin abstracto busca lograr la paz social en justicia. Sigamos con este ejemplo de Arnold y Helga. Aparte de que el proceso va a servir para solucionar ese conflicto en concreto, también la solución de ese problema va a servir para integrarse a, a esa intención de lograr la paz social en justicia. De tal manera que aquí el proceso va a cumplir dos finalidades. Por un lado, va a evitar el conflicto entre Arnold y Helga, y por otro lado va a evitar un conflicto social que tenga una trascendencia social, porque el proceso va a asegurar paz social, ¿no es cierto? Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la naturaleza jurídica del proceso. Cuando se habla de naturaleza jurídica, se hace referencia a lo siguiente: ¿qué viene a ser la institución o qué es el proceso? Entonces, cuando ustedes lean o estén ante la presencia de la naturaleza jurídica, ustedes deben de automáticamente comprender de qué se trata, de qué viene a ser esa institución jurídica o qué es el proceso. Muy bien, bajo ese entender existe una serie de teorías privatistas y teorías publicistas que van a explicar aquella naturaleza del proceso, que también lo vamos a desarrollar. Tenemos dos teorías privatistas. La primera de ellas es la teoría del contrato. ¿Qué viene a ser? ¿Qué es lo que propone esta teoría del contrato? Es una teoría desarrollada por Pottier, Aubry y Rau, y también por de Molonde. Esta teoría descansa en el punto de vista de que las partes acuden al proceso en virtud de un acuerdo previo entre ellas, por el que se comprometen a cumplir las obligaciones y derechos que de aquel se derivan, así como a pasar por su resultado. Se recurrió a la antigua figura de la litis contestatio romana para sostener que las partes con demanda y contestación convenían a tal contrato y por tanto se obligaban a cumplir el mandato judicial. Muy bien, entonces, el antecedente fundamental de esta teoría del contrato va a descansar en la litis contestatio romana, que va a ser una figura procesal que busca la solución del conflicto de intereses entre los ciudadanos romanos, pero a partir del convenio, a partir del acuerdo previo de estas dos partes. Es como si
Arnold y Helga, antes de acudir al proceso, acordaron lo siguiente. Ante la eventual controversia, Arnold y Helga acuerdan someterse ante un árbitro que viene a ser tercero ajeno al conflicto, y que Arnold y Helga van a someterse a las decisiones de ese árbitro. Previamente ya han acordado el desarrollo de ese proceso, donde ellos se comprometen a acatar las decisiones de ese árbitro. Entonces, en un primer momento, la teoría del contrato explica que el proceso nace del acuerdo de voluntades. ¿Mm? Pero es una teoría ya superada, porque el proceso no solamente es el acuerdo de voluntades. En la actualidad, con mucha más razón, el proceso se va a construir a partir de la fuerza de la ley, a partir de la voluntad de la ley. La ley es la que va a organizar, orientar, desarrollar a través de todos sus dispositivos procesales. Ya se establece un camino procesal. Allí ya no interviene voluntad de las partes. Por lo tanto, es una teoría superada. Tenemos otra teoría que va a ser una teoría que va a complementar la teoría del contrato. Es la teoría del cuasi-contrato. Esta teoría deriva de la teoría contractualista. Es un instrumento para solucionar la descripción limitada vertida por la teoría contractual. Entonces, es una teoría que busca complementar la descripción de la teoría contractualista respecto del proceso. La teoría contractualista no podía explicar, por ejemplo, que el proceso no solamente se construye a partir de la voluntad de las partes, sino fundamentalmente aquí interviene la fuerza de la ley. Entonces, para tratar de complementar la descripción hecha por la teoría del contrato, aparece la teoría del cuasi-contrato, tratando de subsanar las deficiencias de la teoría previa. ¿Ya? Pero básicamente significa que se le sigue dando importancia a la voluntad de las partes, que el proceso viene a ser el acuerdo de las partes, que el proceso se va a construir a partir de la convención de las partes, ¿no? Por lo tanto, es una teoría también superada. Luego tenemos a las teorías publicistas. Por ejemplo, tenemos la teoría de la relación jurídica, que va a ser desarrollada por Couture. Y básicamente va a descansar sobre nuestro ejemplo, el ejemplo que siempre lo hemos utilizado, el ejemplo de Arnold y de Helga. Allí lo que se observa es una relación jurídica procesal, ¿no es cierto? Que va a insertar también a un tercero ajeno al conflicto, que va a ser el órgano jurisdiccional, representado por el juez. Entonces vamos a observar relación jurídica procesal entre los sujetos procesales, demandante, demandado y órgano jurisdiccional. Según Couture, el proceso es relación jurídica. Se dice en cuanto varios sujetos investidos de poderes determinados por la ley actúan en vista de la obtención de un fin. Los sujetos son el actor, el demandado y el juez. Sus poderes son las facultades que la ley confiere para la realización del proceso. Su esfera de actuación es la jurisdicción. El fin es la solución del conflicto de intereses. Muy bien, entonces dentro del proceso, lógicamente, vamos a observar relaciones jurídicas procesales. Tenemos una relación jurídica procesal de acción, aquella que va a construirse a partir de el demandante y el órgano jurisdiccional. Tenemos una relación jurídica de contradicción, aquella que se va a construir a partir de la presencia del demandado y el órgano jurisdiccional. Pero también se puede observar
una especie de triángulo entre estos sujetos procesales, porque también hay una relación entre demandante y demandado. No solamente la relación es de tipo vertical respecto del órgano jurisdiccional, sino que también hay una relación horizontal entre Helga y Arnold, en mérito a que ambos se merecen respeto, y ese respeto es mutuo, respeto procesal, respeto dentro del proceso. Nadie puede afirmar cosas que no sean ciertas, porque eso vulneraría los fines del proceso. Nadie puede aprovecharse de situaciones que no tienen nada que ver con lo técnico procesal, es decir, nadie puede vertir falacias, nadie puede inclusive recurrir a diatribas, a insultos. Dentro del proceso se debe de mantener esa propiedad, ese respeto mutuo. Entonces, a partir de ello, se observa que la relación dentro del proceso también se mantiene en forma horizontal entre demandante y demandado. Muy bien, tenemos otra teoría, la teoría del proceso como situación jurídica. Y esto también va a implicar situaciones reales. En primer lugar, esta teoría es desarrollada por el alemán Goldsmith, ¿ya? Y él sostiene lo siguiente: el proceso se desarrolla a través de una serie de situaciones jurídicas. El proceso está plagado de incertidumbre, tal y cual ocurre en una guerra donde el vencedor puede obtener un derecho que no le corresponde. Aquí Goldsmith le da una dimensión mucho más real al proceso. Dentro del proceso, en un escenario real, eh, muchas veces la sentencia no se pronuncia a favor de aquel que en la realidad haya sido vulnerado en su derecho. A veces una sentencia desestima la pretensión, cuando en el terreno real realmente se vulneró el derecho. Ejemplo, Arnold y Helga. En nuestros hechos reales mantenemos de que Arnold ha prestado el dinero y que Helga no ha pagado, no ha cumplido con pagar la deuda. Sin embargo, por ineficiencia, ineficacia de la defensa jurídica o por el propio Arnold, no se ha logrado probar de que Arnold ha prestado ese dinero. Frente a esa situación, lógicamente, el juez va a estar, va a buscar una verdad procesal. Y la verdad procesal va a construirse sobre aquel principio, aquel que afirma hechos tiene que probar. Y Arnold no logró probarlo dentro del proceso. Esa verdad de Arnold, que es la verdad real, no pudo probarse dentro del proceso. A partir de esa deficiencia por parte de la defensa de Arnold, lógicamente el juez va a tener que desestimar su pretensión y declarar infundada su pretensión. Pero ustedes dirán, doctor, pero aquí hay una injusticia. Por supuesto, pero lógicamente lo que el juez tiene que construir es una verdad procesal. ¿No? En la medida de lo posible, esa verdad procesal tiene que alinearse a la verdad material, pero ¿qué podría hacer el órgano jurisdiccional si quien no ha cumplido con defenderse en forma adecuada es Arnold? No ha presentado los medios probatorios que debió de haber presentado. ¿No? Entonces, a partir de ello, Goldsmith tiene mucha razón también. El proceso es un cúmulo de situaciones que pueden desarrollarse a lo largo del proceso. No necesariamente el demandante va a ganar el proceso. No necesariamente a aquel al que se le ha vulnerado el derecho va a lograr que se le reivindique. Hay una serie de variables y de factores que intervienen dentro del proceso jurídico, dentro del proceso judicial real.
Es por eso que Goldnich inclusive hace alusión que el proceso es como una guerra, donde no necesariamente el vencedor de esa guerra, ¿no es cierto? Eh, eh, digámoslo así, ¿no es cierto? No necesariamente el proceso atiende a quien debería de atenderse. Es como una guerra, donde el vencedor puede obtener un derecho que no necesariamente le corresponde. ¿Mm? Entonces hay incertidumbre dentro del proceso y eso lógicamente se plasma en la realidad, ¿no? Y es por eso que hay mucho desprestigio, hay mucha, eh, digamos, mucha protesta contra la función jurisdiccional, ¿no? Por parte de la población, ¿no? A veces, lógicamente, el juez también está limitado porque él no ha presenciado los hechos reales, ¿no? Y en el desarrollo del proceso no se ha podido probar esa verdad material por circunstancias, eh, por diversos factores, por diversas variables, ¿no? Muy bien. Tenemos la última teoría, la teoría del proceso como instituto, desarrollada por Watts y Humberto Briceño, consideran el proceso como una institución o un complejo de actividades relacionadas entre sí por el vínculo de una idea común objetiva a la que figuran adheridas, sea esa o no su finalidad específica, las diversas voluntades particulares de los sujetos de quienes procede aquella actividad. Ya, ¿cómo se entiende? El proceso como institución viene a ser un constructo teórico normativo. Es una categoría jurídica que tiene sus características, tiene su definición, tiene su conceptualización, de tal manera que las partes, dentro del desarrollo del proceso, tendrán que materializar, concretizar esos conceptos, esas características. De tal manera que ambas partes van a desempeñarse en mérito a un instituto jurídico procesal, a un concepto aceptado por las partes, a una idea establecida en forma académica, en forma técnica y científica. Entonces, el proceso también es un instituto jurídico, ¿no? Es una categoría jurídica. Muy bien, entonces, a partir de todas estas teorías, tener en cuenta lo siguiente, todas tienen mucho de cierto, ¿no es cierto? De tal manera que ustedes mismos podrán complementar, integrar todas estas teorías y formarse un criterio personal, pero ese criterio personal no puede alejarse de lo que estamos estudiando, ¿no es cierto? Sobre esto que estamos estudiando, ustedes tendrán que formular su propia idea, ¿no?, de lo que significa proceso. Muy bien, chicos, siendo las 10:57, vamos a quedarnos allí, nos ganó la hora. Sin embargo, la siguiente sesión de clase vamos a culminar con la teoría del proceso, hablando sobre la clasificación del proceso, la clase de procesos, y luego de ello, lógicamente, vamos a estar dando apertura a la participación, a las preguntas que pudieran tener ustedes, ¿no? En todo caso, nos quedamos allí y muchas gracias por su atención.